Yo veo a Chile enfrentando situaciones muy parecidas a los demás, pero con sus propias particularidades. Y requiere, evidentemente, un análisis profundo para poder hacer mejoras en estos sistemas. Hay funciones macro, por ejemplo, en Chile hay todas las funciones, pero, por ejemplo, una cosa que uno destaca a veces, que no hay, por ejemplo, una gestión del agua por cuencas todavía. A pesar de que en varios informes, y no desde ahora, de 15 años, ya se habla de modificar y de poder crear capacidad de gestión a nivel de cuenca. Interesante que a veces por iniciativas privadas, por ejemplo, lo vemos en el caso del Maipo, donde Aguas Andinas, conjuntamente con la Asociación de Canalistas del Maipo y las centrales de hidroenergía, buscan conciliaciones para poder hacer gestión, no por tramos de río, como está aquí en el seccionamiento de cuencas, que sirvió en una época para distribuir agua nada más, pero que hoy día ya no es suficiente. Están buscando acuerdos para hacer una gestión más integral, más completa. Hay una atomización de organizaciones que tiene que de alguna manera consolidarse. No implica que se desaparezcan, sino que tienen que tener una visión que va más allá de los límites de sus canales o pequeños cauces. Es lo mismo que uno le está pidiendo cuando hace los cálculos de huella hídrica por empresa, que la empresa tenga una visión más allá de los muros de su empresa, ¿no? Y el gran déficit que hay es que el déficit de la gestión de aguas subterráneas. En Chile todavía se maneja separado aguas superficiales subterráneas y están en proceso de mejorar. Así que aparte de que, si bien hay un consenso de que hay que hacer gestión integrada del agua, y la verdad es que hasta el día de hoy todavía no han prosperado como debería ser. Así que vemos en la historia más de 10 o 12 iniciativas, como la creación de corporaciones administradoras de cuenca, iniciativas locales como las mesas de agua, han habido iniciativas para crear un sistema de gestión de agua en el Biobío, hay varias que están en camino, etcétera, pero todavía esto no está consolidado ni respaldado por una ley nacional. Eso es un atraso importante que esperamos que se supere pronto. También hay que considerar el tema de las cuencas transfronterizas, un tema que, por ejemplo, en la legislación chilena no figura y que creo que va a tener que ponerlo lo más rápido posible porque hay esos temas. Bien, pasando ahora a lo que es la importancia de conocer la huella. Hay unos estudios como el que está ahí mencionado de sustentabilidad, eficiencia y equidad en el consumo del agua y que nos enseñan, digamos, los países que exportan mucha agua virtual, es decir, agua en los productos de exportación, cuánto importan. Hay una cantidad de estudios importantes, la mayoría hechas siguiendo la metodología que hemos aplicado en el proyecto de Suizagua y que se aplican país por país y que Chile ya se involucró para calcular la huella hídrica nacional con el apoyo de COSUDE y de los demás participantes. Y eso nos va a permitir determinar exactamente en qué situación estamos de importar agua virtual y de exportar agua virtual. La mayoría del agua, y vemos que la distribución de América Latina se concentra mucho de exportación de aguas que se llaman aguas verdes, que son aguas de lluvia por cultivo en secano, que se encuentran mayormente en la zona del norte de Argentina y Brasil al sur, ¿no? Esos son como los mayores demandantes. Y aquí vemos la distribución de todos estos datos. Uno puede pasarse horas analizando, pero lo que importa no es el número, no es el cálculo en sí, sino la implicancia que tiene para tomar decisiones. Es el entendimiento de lo que está pasando con el agua, cómo hacemos con el agua. Cuánto exportamos, cuánto importamos en agua, el agua virtual. Y no solamente de un país al otro, sino dentro del país. Y podemos ver, por ejemplo, en algunos casos, como por ejemplo los estudios hechos a nivel de países en otros lugares, el Reino Unido e Inglaterra, calculan que el 62% del agua que consumen en el Reino Unido proviene de otros países como agua virtual y solo el 38% es agua local. Es decir, ellos dependen de la importación para vivir. Sin eso no estarían en capacidad de hacerlo en el nivel que ellos quieren.
El promedio, por ejemplo, de uso de agua a domicilio en Inglaterra es 150 litros por persona por día, pero el consumo de una población que tiene un ingreso per cápita alto es del orden de los 4.645 litros por persona por día. Y eso es la reflexión que se hace, y tengo entendido que también en Suiza también ha partido de ese punto de vista, considerando que la dependencia que ellos tienen, en general en Europa, de importaciones, es lo que los trae también para poder apoyar a los países de manera que hagan mejor el uso del agua. Bueno, ahí hay gráficos que son muy ilustrativos en los diferentes estudios. España, por ejemplo, es un país que tiene una de las huellas hídricas más altas del mundo, 2.000 metros cúbicos per cápita por año, pero gran parte del agua que usan se dedica a la agricultura y produce apenas el 5% del PIB. O sea, también la inversión de su agua no es de mucha rentabilidad ni generación de empleo. Estados Unidos se abastece en promedio casi 90%, o sea, es autosuficiente en el agua. Sin embargo, eso es en promedio, porque cuando uno toma California, por ejemplo, el 70% del agua que consumen proviene de insumos de otros lugares de ese país y solo 30% es local. Y así podemos seguir. Tenemos distribuciones de los consumos por cultivos en América Latina y demás, y por lo tanto nos da una serie de informaciones. Por ejemplo, Alemania consumen 5.288 litros por persona por día y más del 70% es agua importada, es decir, y en productos como café, soya, cacao, aceite, algodón, cerdo, vacuno, leche, etcétera, etcétera. Y ahí son los países que le proveen a Alemania. Y así podemos seguir. La India es un caso interesante. Si bien se autoabastecen de agua el 98%, hay un intercambio dentro del país donde las zonas que tienen mayor distribución de agua exportan el agua virtual a las de menor distribución del agua. Entonces hay una serie de intercambios internos, y Sudáfrica, etcétera. Entonces, vemos que en casi todos los países que tienen mayor desarrollo industrial, evidentemente tienen mayor consumo de agua virtual. Imagínense en los Países Bajos, en Holanda, 89% del agua viene de otros países y solo 11% es local. Bien, una de las conclusiones que aparecen en estos estudios es de que se requieren más estudios para poder determinar la situación con precisión. Para concluir, simplemente quiero traerles algunos conceptos básicos. La gestión del agua es la gestión de intervenciones que múltiples actores efectúan sobre un mismo sistema hídrico complejo compartido entre ellos. O sea, en realidad, como decía yo, que soy profesor de manejo de cuencas, las cuencas no se manejan. Lo que hay que manejar es la gente que interviene sobre la cuenca. Y en este caso es importante recordarse que lo que nosotros tenemos para poder gestionar el agua son instrumentos. Y como cada actor tiene intereses diferentes sobre el agua en cantidad, calidad, lugar y tiempo, y afecta a toda esta trama de interrelaciones, es importante conocerla. Y la huella hídrica te facilita la comprensión de cómo interactúan estos múltiples actores. Y el otro tema que es fundamental es que tenemos que gestionar el efecto acumulado de las intervenciones. La gestión de intervenciones de las cuencas sobre el agua requiere conocer entonces en detalle los usos del agua con relación a la cuenca donde se ubican, por eso que los trabajos a nivel nacional tienen un valor y trabajos a nivel de cuenca mejor. Y acuérdense que es como esto, ¿no? Para poder intervenir bien, los consejos de cuenca no bastan. Lo que hay que tener son equipos técnicos por cuenca que sepan cómo intervenirlo, y los consejos son los que van a tomar decisiones en base a la información que le dé el equipo técnico. Eso es muy importante porque muchas veces se confunden, y a veces yo hago en el Perú hemos creado consejos de cuenca y el consejo solo no es suficiente, necesitamos los equipos técnicos. Y a veces hago la pregunta y le digo, ¿dónde queda la CEPAL? Y todo el mundo dice, la CEPAL queda en Chile. Y le digo, no. ¿Y dónde está? Está en las nubes. ¿Cómo que está en las nubes? Sí, porque la CEPAL no está en Chile. Lo que está en Chile es la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL. La Comisión Económica como tal se reúne solo cada 2 años,
durante el periodo entre una sesión y otro está en las nubes, no existe como tal. Y en ese sentido muchos países se equivocan y creen que creando mesas de agua o consejos van a lograr la meta. No, tienen que crear equipos técnicos bien calificados en cada lugar con su consejo, pero el consejo solo es como los parientes de una persona que está siendo operada, no pueden hacer nada. Si el equipo médico no les dice lo que hay que, las opciones que tienen, no va a funcionar. Así que la huella hídrica es un instrumento de gestión que orienta las intervenciones sobre el agua. Dentro de estos instrumentos tenemos políticas, leyes, tenemos capacidad de manejar la cuenca, tenemos capacidad de hacer obras, pero sobre todo necesitamos instrumentos inductores de comportamiento. La huella hídrica, al margen de ser un número, es un inductor de comportamiento, es una alerta de cómo hacer mejor las cosas. Muy bien, y para cerrar, tenía un profesor y amigo en Holanda, en Wageningen, decía: un ser racional es aquel que interviene el medio ambiente, sabiendo cómo funciona dicho medio y reconociendo sus habilidades para hacerlo sin destruirlo. La huella hídrica aporta a este conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Axel, por el contexto muy interesante que nos da paso para poder seguir con un panel de discusión de huella hídrica en el sector privado y la gestión estratégica corporativa del agua. En este panel participarán las empresas que fueron parte de Suizago Andina, Chile, Tinguiririca Energía, Nestlé, Molplaza y Polpaico. María Angélica Alegría, en representante del Global Water Partnership de Sudamérica, va a moderar el panel, y Claudia Galleguillo, jefe de proyecto de Suizagua y parte del equipo de Fundación Chile. Para partir, vamos a invitar a Claudia Galleguillo a que dé una introducción a la temática. Buenos días, agradecemos a todos los que están acá, principalmente a COSUDE, con quien hemos desarrollado este proyecto en conjunto, y a todas las empresas que nos acompañan, al director general de Agua, a nuestro gerente general, y a todos bienvenidos. Bueno, yo les voy a dar una breve introducción del concepto base de qué se trata este desafío de Suizagua Chile, y luego vamos a escuchar las experiencias también de las propias empresas. Bueno, un poco el proyecto Suizagua tiene, como ustedes pueden ver, varios actores que han estado acompañándonos. En este caso tenemos a la Cooperación Suiza, que es la entidad mandante, y también el coordinador general del proyecto en Latinoamérica. Este proyecto se lleva también en Colombia, en Perú y acá en Chile. Y tenemos un asesor científico que es Quantis, y la Water Footprint Network también nos ha acompañado durante todo este proceso. Los principales actores líderes han sido las empresas, estas 5 empresas que nos han acompañado durante estos 3 años, que asumieron este desafío, este cambio de paradigma que les estaban enfrentando. También tenemos 3 organismos gubernamentales, la Dirección General de Agua, el Ministerio de Medio Ambiente y la CIS, que han participado, y 5 casas de estudio que se han ido sumando para incorporar esta metodología dentro de su currículum de estudio. ¿Qué es en general, así a grandes rasgos, el proyecto Suizagua? Bueno, el proyecto Suizagua busca evaluar, medir y reducir la huella hídrica utilizando una metodología que se estandarizó y salió el año pasado ya para poder hacer certificación, que es la ISO 14046, que ya está disponible, y la idea es que estas empresas fueran las primeras en ir introduciéndose, en hacer esta evaluación y incentivar a que otros pudieran ir sumándose también a este desafío con un efecto multiplicador. ¿Por qué hablamos de que esto es un cambio de paradigma? Lo vamos a ir mostrando, pero en general las empresas tienden a utilizar esta metodología como un número.
un indicador. En general, la huella hídrica es un indicador, pero es más allá que un número, y es un poco lo que es este proyecto quiso entregar como desafío. Es una herramienta de gestión estratégica, y es lo que vamos a ver durante este panel también. El gran paradigma que se cambia es que la empresa ya no se mira hacia adentro, ya no hace una reducción solamente de sus consumos, sino que comienza a mirar hacia afuera y comienza a ver el territorio donde están insertos, que tiene componentes que ponen en riesgo el propio desarrollo, pero al mismo tiempo presenta oportunidades importantes para hacer una gestión compartida del agua. Entonces se utiliza un concepto ganador-ganador. Parte de la base, como ya mencionaban, del territorio compartido. Nosotros tenemos una cuenca donde tenemos muchas actividades que se desarrollan, varias de las cuales muchas veces se contraponen, no necesariamente apuntan hacia el mismo lado ni los mismos objetivos. Por lo tanto, es un desafío poder trabajar en esto. ¿Cuál ha sido el modelo de éxito? Incorporar las diferentes miradas en un territorio compartido, donde todos quienes comparten una misma fuente de agua puedan trabajar en conjunto y mirar en conjunto esa misma fuente. Hoy en día sabemos que hay casos donde uno puede tener un derecho de agua, pero no necesariamente tienen el agua necesaria para poder extraer. Entonces, hoy en día el derecho de agua no entrega la seguridad hídrica que se requiere para poder sostener las actividades productivas. Y esa seguridad hídrica te la entrega el territorio donde intervienen los diferentes actores. La huella hídrica en esto hace un contexto de consumo de la base de información técnica para la toma de decisiones por los diferentes actores que intervienen. ¿Cuál es el cambio de paradigma? Bueno, uno utiliza la medición y la evaluación para poder hacer también medidas de reducción y de compensación en el territorio. Pero esta compensación no es la compensación como se utiliza en general la responsabilidad social empresarial, que si la comunidad a mí me está pidiendo una cancha de fútbol, por ejemplo, bueno, pongámosle cancha de fútbol, pero no estamos pensando que probablemente el contexto donde eso está instalado es un contexto de sequía o que tenemos escasez hídrica. Entonces, ¿será la mejor opción instalar una cancha de fútbol yo donde voy a necesitar una gran cantidad de agua para sostenerla? La verdad es que si tenemos un problema en el territorio de escasez hídrica y mi vecino tiene problemas, eso quiere decir que yo en algún momento también voy a tener problemas. Entonces, la visión estratégica es encontrar el corazón del problema territorial y enfocar las acciones estratégicamente a solucionar ese problema. Y esto se ve a través, por ejemplo, de los principios de la Water Stewardship, que tiene que ver con gobernanza, calidad, balance. Se utilizan varias herramientas, en este caso, para análisis territorial. También se analizan los beneficios que puede tener el territorio. Si yo hago una acción estratégica como empresa, me voy a beneficiar, pero también voy a beneficiar a la comunidad y voy a beneficiar al territorio en general en la gestión de agua. Esa es un poco la visión estratégica que se ha establecido. Pero al mismo tiempo hay que visualizar los riesgos. El territorio tiene riesgos y aquí vamos a ver casos donde las empresas han identificado sus riesgos y pueden estos riesgos poner obviamente en jaque también a todo lo que es el desarrollo de la propia empresa y el desarrollo también de las comunidades aledañas. Entonces, no me voy a extender más. Este es un poco los logros que hemos tenido en 3 años, donde las empresas han tomado este desafío. Se ha generado una estrategia de gestión estratégica corporativa con ellas, a través de la medición y la evaluación de la huella hídrica. Se ha mirado el territorio, las empresas han logrado mirar su territorio para la sustentabilidad territorial. También se ha buscado la replicabilidad. Hay empresas que ya han exportado esta experiencia hacia el extranjero o hacia otros sectores del país. Y tenemos trabajos, en algún caso,
en algunos casos, trabajo con proveedores que se ha iniciado, se han hecho soluciones aplicadas al problema tanto de la empresa como al problema territorial, absolutamente enfocadas estratégicamente, y lo más importante es que se han logrado alianzas estratégicas que en definitiva son las que van a sostener estas iniciativas en el tiempo y no van a ser iniciativas aisladas que forman parte de un proyecto, sino que se busca que se sostengan en el tiempo para tener un real impacto. Bueno, eso básicamente, y resaltar que las alianzas estratégicas han sido un componente importante dentro de este proyecto. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Quería darles la bienvenida a este panel y contarles que, como aquí ya se ha dicho, vamos a conocer los resultados de un proyecto en donde nos van a mostrar el valor agregado de las empresas, no solamente de calcular y reducir su huella hídrica, sino de cómo consecuentemente ellos extendieron acciones hacia el territorio donde se desarrollan, donde están instalados, en función del resultado del ejercicio previo de la huella hídrica. Para ello, hoy día nos acompañan 4 de las 5 empresas relacionadas con el proyecto, a través de Francisco Martínez, que es el gerente de Asuntos Corporativos y Recursos Humanos de Tinguirírica Energía, a quien invito a subir. A Bernardita Varas, que es gerenta de Responsabilidad Social Empresarial de Nestlé Chile, a quien también invito a subir. A don Juan Lee Yao, que es representante de sustentabilidad de Operaciones Mall Plaza Chile, y a Camila Angelini, que es jefa de responsabilidad social empresarial de Polpaico Chile. En términos logísticos y cómo va a funcionar este panel, es que cada ponente cuenta con 5 minutos, exactamente 5 minutos, porque en el fondo hay unas lucecitas que a los 3 minutos le va a mostrar una luz amarilla y a los 5 minutos una luz roja. Y una vez que termine cada uno y cada una su exposición, vamos a generar una conversación que va a profundizar en algunos de los resultados que ellos han tenido y que por lo demás el embajador de Suiza detalló brevemente, que ustedes escucharon. Entonces, para partir, vamos a darle la palabra a Francisco Martínez con sus 5 minutos. Hola, buenos días. Francisco Martínez, gerente de Asuntos Corporativos de Tinguirírica Energía. Quiero contarles cómo fue brevemente nuestra experiencia con este proyecto de SuizaAgua y algunos resultados obtenidos. Brevemente contarles que nosotros estamos ubicados en la cuenca del Tinguiririca. Tenemos 2 centrales hidroeléctricas de capacidad instalada similar, aproximadamente de 150 megawatts cada una aguas arriba de la otra. La primera aproximadamente a unos 33 kilómetros de la ciudad de San Fernando hacia la cordillera, y la otra, la confluencia, aproximadamente a otros 20 kilómetros agua arriba de la Higuera. Ambas se alimentan con aguas del Tinguirica y diferentes cauces de esta cuenca. La confluencia opera con 7 tomas de agua, 2 principales y otras secundarias, y la Higuera opera con 3 bocatomas, 2 principales y una menor. Ambas conducen las aguas de los ríos hacia las casas de máquinas y operan cada una 2 turbinas verticales Francis. Se conectan hacia la subestación Placilla, ubicada en la provincia de Colchagua, y de ella el sistema interconectado central. Por lo tanto, cuando nos plantearon la idea de integrar este proyecto, para nosotros fue todo un desafío, porque si bien es cierto, el recurso hídrico está dentro del ADN de nuestra empresa, porque desde su concepción, el cálculo de la hidrología, la medición del agua, el cálculo de los sedimentos del río, los conocíamos con cierta precisión para generar energía, pero no sabíamos si realmente estábamos siendo eficientes. Y ese era nuestro desafío, saber cuánta agua de la que estábamos generando realmente se estaba perdiendo, y para ello buscar oportunidades de mejora. Cuando miramos nuestro consumo de agua, vemos que básicamente, y no es difícil llegar a esa conclusión,
que el agua que tomamos de los ríos es básicamente el 100% del agua que consumimos. Pero también tenemos una pequeña cantidad de pozos que utilizamos para los servicios higiénicos de nuestro personal en terreno. Al incorporarlos dentro del proceso de generación, vemos que parte de esa agua, en pondajes de acumulación que tenemos, uno de 1.200.000 metros cúbicos y otro de 450.000 metros cúbicos, se evapora. Y la otra cantidad se vierte al río, ya que nuestros derechos son no consultivos, es decir, no consumimos el agua, sino que la utilizamos solamente para generar. Por lo tanto, la reducción de la huella hídrica, dada esta condición, no estaba buscando alternativas de ingeniería para poder cubrir estas acumulaciones de agua y poder evitar esta evapotranspiración, porque los costos eran muy altos y el beneficio iba a ser muy bajo. Entonces buscamos e ingresamos dentro del concepto de RC agua y miramos a nuestro entorno, miramos el territorio. Nosotros tenemos una relación de altos y bajos con nuestros vecinos, los regantes, que son de la Junta de Vigilancia del Río Tinguirica, donde por un periodo donde pudimos desarrollar algunos proyectos, iniciamos que consistía en poder instalar en bocatomas de riego sistemas de telemetría que les permitiera hacer a ellos una mejor gestión del agua, es decir, poder administrar la repartición del agua. Un tema importante y que no es menor, que desde que nosotros comenzamos a generar, comenzaron 4 a 5 años de sequía que se ha ido acumulando, que se ha ido extendiendo en el tiempo. Lo mismo hizo que nosotros, y no está esto en estos proyectos, pero para que vean el impacto que tiene la proyección de la hidrología que nosotros vemos, es que tuvimos que, a centrales que se habían puesto en operación hace un par de años atrás, modificar las turbinas. Fuimos a modelos de turbina y a diseños de turbina para la central lequera que pudieran operar en caudales más bajos, porque la hidrología que estamos teniendo en el río es más baja que la que vimos cuando se desarrollaron y se conceptualizó y se modelaron los proyectos. Por lo tanto, a través de este proyecto lo que pudimos hacer con la Junta es unir estos esfuerzos, tanto ellos como nosotros, para poder instalar esta telemetría y poder hacer una medición y un registro mucho más claro de cuánta agua se estaban consumiendo. Eso es un beneficio a 63 canales de la zona. También, durante todos estos años hemos acumulado gran cantidad de información. Todos los estudios ambientales y todos los cumplimientos que tenemos en las resoluciones de calificación ambiental son estudios de 7, 8, 10 años de aves, de peces, de condiciones del río, de calidad del agua, del caudal del agua, que está acumulado en libros y bibliotecas, tanto de las autoridades como nuestras. Por lo tanto, nos propusimos, ya que queremos hacer una generación sustentable, mostrar a las escuelas de San Fernando, del entorno, de nuestros vecinos, cómo nosotros hacemos generación sustentable, qué significa generar sustentablemente. Ese es el desafío de Tinguirica Energía, generar energía sustentablemente. Por lo tanto, mostramos y llevamos a los colegios presentaciones en las que compartimos información, enseñamos y mostramos cómo genera una central hidroeléctrica de pasada y qué gestiones hacemos como empresa para que esa generación sea sustentable. Ahí están mencionadas las escuelas y la cantidad de alumnos a las que hemos llegado en estos años. Por otra parte, estamos trabajando con esta cuenca tiene un alto potencial turístico que ha sido poco explotado. Por lo tanto, estamos trabajando con la Cámara de Turismo de la zona para poder desarrollar una ruta turística y poder mostrarle a la gente que visita cuáles son las alternativas, cuáles son los atractivos que hay en esta zona. El hecho de que nosotros hubiésemos llegado a construir 2 centrales ha posibilitado incluso en pensar que San Fernando, o que a través de esa cuenca haya un paso internacional estival hacia Argentina. Es decir, la mejora de los caminos, la accesibilidad a zonas que antes no existían, va a permitir desarrollar una actividad turística en beneficio de la comunidad. Algunas reflexiones finales. Bueno, como les mencionaba, para nosotros el recurso hídrico es vital, es importante y por lo tanto queremos lograr la máxima eficiencia. Queremos que esa máxima eficiencia también sea sustentable.
Por eso hemos concretado avances a nivel de automatismo de nuestras centrales, hemos mejorado nuestro sistema, estamos tratando de ser eficientes porque queremos que cada gota que pase por nuestras turbinas se transforme en energía sustentable. Pero esto sabemos que no lo podemos hacer con la puerta cerrada, tenemos que hacerlo con la puerta abierta, tenemos que hacerlo conversando con nuestros vecinos, reconociendo el territorio, conociendo las complejidades del territorio, y es así como nuestro desafío es generar esta mirada común con los otros actores de la cuenca, con los regantes y con los otros usuarios. Nosotros estamos comprometidos con el medio ambiente y con las comunidades. Además de esto, desarrollamos otras actividades. Y con el uso sustentable del recurso hídrico. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Enseguida Bernardita va a hacer uso de sus 5 minutos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación para poder presentar nuestra experiencia, que ha sido muy interesante y enriquecedora. Yo estoy desde el comienzo, comentábamos con Carla del proyecto cuando recién partió, así que conozco un poco la historia. No soy del área técnica, pero voy a tratar de explicar esa parte lo mejor posible para que se entienda bien. Primero, comentar que para Nestlé, como empresa de alimentos, el agua es un recurso estratégico. Entendemos la urgencia que plantea el tema del agua a nivel mundial, porque sabemos que cada vez más su escasez va a ser un problema y sabemos que es un tema clave para la seguridad alimentaria, para la nutrición, que está en nuestro corazón como negocio, y por supuesto para la vida. Entonces, el agua es uno de nuestros 10 principios corporativos empresariales, donde nos comprometemos no solo a gestionarla, a gestionar los recursos de manera sostenible, sino también a mejorar constantemente nuestros indicadores y nuestra gestión interna. Y es también el agua uno de nuestros pilares de trabajo en nuestro enfoque de creación de valor compartido. Es decir, todo nuestro relacionamiento con el entorno del agua es un tema fundamental. Un poco este llamado global siempre tiene bajadas en cada uno de los países donde estamos y quería compartir con ustedes algunos datos. Aquí en Chile, brevemente, entre el año 2001 y 2014 hemos logrado reducir un 73,4% del consumo de agua por tonelada de producto que elaboramos aquí en nuestras 7 plantas en Chile. Hoy cada fábrica tiene una meta de reducción de un 4% en la extracción de agua por tonelada de producto. Son metas que nos autoimponemos para poder en todos nuestros sites ir pudiendo mejorar constantemente nuestra gestión. También nos preocupamos de la capacitación. Creemos que es importantísimo que nuestros colaboradores estén comprometidos con este tema. Por eso estamos orgullosos de este logro, que en 2 años logramos capacitar casi a 3.000 trabajadores de la compañía sobre la importancia de la gestión hídrica responsable, y no solo en nuestras plantas, sino también en sus hogares, porque entendemos que hay que abordarlo esto de manera integral. Y por supuesto en esto también se enmarca nuestra participación en el proyecto Suizagua. Fue el año 2013 cuando partimos con la evaluación de la huella hídrica en nuestra planta de leche en polvo en Yanquihue, y finalmente entre 2014 y 2015 hemos estado trabajando en las acciones de reducción de huella que se trabajó desde nuestra división técnica con los equipos de fábrica, que culminaron en 4 acciones de reducción, y también en un programa con la comunidad de Yanquihue. Como decía Claudia, una de las cosas muy valiosas y rescatables de este proyecto es que nos permitió abrirnos a trabajar en un tema con la comunidad, un tema de mutuo interés. Las 4 acciones de reducción, para explicarla brevemente, la primera y más innovadora que ha llamado la atención ha sido la reutilización del uso de agua de vaca. Agua de vaca se llama, nosotros nuestra planta es de leche en polvo, por lo tanto recibimos como materia prima la leche fresca que contiene agua. Entonces esa agua que en el proceso de secado sacábamos no la estábamos utilizando, y hoy esta agua está siendo utilizada porque la calidad en la que queda, digamos, después de ser extraída de la leche fresca, sirve, por ejemplo, para el proceso de lavado de camiones, que es un tema clave y muy importante en nuestros procesos productivos. Una segunda acción importante fue la recuperación de agua de sellos. El proceso del secado de la leche implica altas temperaturas y requerimos estar constantemente
enfriando los sellos por donde pasa la leche, y esa agua la estamos recuperando y reutilizando. También, algo que pudiera sonar simple, pero que ha sido también importante, la instalación de pitones en las mangueras, que nos ha permitido también un ahorro en nuestro consumo de agua, y la instalación de instrumental de control, que nos ha permitido tener mediciones mucho más precisas de nuestros consumos de agua, por lo tanto, para poder gestionarlo mucho mejor. En concreto, hemos logrado una reducción, aquí salen las cifras, de un 5% de nuestra huella azul directa y un 2% de nuestra huella gris directa, y estimamos una proyección a diciembre de 2015 de casi 65.000 metros cúbicos de agua de ahorro. A nivel comunitario, nos embarcamos en un proyecto que bautizamos como Acuamigos, y que ¿por qué? Porque encontramos que había una oportunidad en la zona de desarrollar un programa educativo que implicara no solo trabajar con los estudiantes, sino también con la comunidad y con los visitantes, donde pudiéramos aportar a que reconocieran el valor natural que hay en la zona y poder así impulsar la protección del medio ambiente, con específicamente foco en los recursos hídricos, que son muy importantes en Llanquihue. Nuestro programa Acuamigos tiene dos líneas de trabajo. La primera es en talleres educativos y la segunda un circuito educativo y turístico del agua, como mencionó el embajador. Los talleres educativos, ya se me está acabando el tiempo, así que muy rápidamente, fue capacitación a 150 escolares de quinto y sexto año de 5 colegios de Llanquihue, adaptados a su realidad. Es decir, no hablábamos lo que era un humedal, hablábamos del humedal Las Ranas, que ellos tenían a metros de su colegio. Muchas salidas a terreno, hicimos incluso una gran actividad comunitaria para ir todos a limpiar el humedal, que por supuesto, como muchos lugares, tenía problemas de basura, y este año logramos editar un manual para profesores para poder dejar este conocimiento y estas metodologías que desarrollamos en la comunidad de Llanquihue y los profesores puedan seguir replicando. Y este año también estamos muy orgullosos porque logramos inaugurar el circuito turístico y educativo del agua, que consistió en identificar 5 lugares en la comuna, donde en cada uno pusimos un hito, una escultura asociado al tema del agua, para que esto pudiera utilizarse por la comunidad educativa. Ya son varios los colegios que han salido a hacer recorridos educativos con la metodología de mapaisaje para ir aprendiendo en el lugar mismo de Llanquihue, y también para que sea una herramienta turística. Hicimos una alianza con la Cámara de Turismo de Llanquihue, editamos un mapa para que ellos tomaran estos grandes recursos hídricos que tienen aquí y pudieran utilizarlo y explotarlo desde el punto de vista turístico, y pudieran un poco poder transmitir también a los visitantes y a la misma comunidad la importancia que es cuidar y valorar este entorno. Tengo un video muy cortito que creo que tengo que hacer aquí, espero ahí, que cuenta un poco de esta iniciativa. Tras la realización de talleres educativos con 5 colegios de Llanquihue, el programa Acuamigos de Nestlé Chile avanzó en el impulso del turismo asociado a la protección del recurso hídrico en la comuna. Implementó durante 2015 un circuito turístico y educativo en esta zona de alto valor biológico, mediante la instalación de 5 hitos y la publicación de un mapa de autorrecorrido que tanto visitantes como vecinos pueden utilizar. Representantes de la Cámara de Turismo de Llanquihue, de la Universidad Austral de Chile, de la Fundación Senderos de Chile y de Nestlé Llanquihue se capacitaron para poder dar vida al recorrido como guías del circuito del agua. Representantes de organizaciones comunitarias y municipales, así como estudiantes de la comuna y trabajadores de Nestlé Llanquihue, ya han realizado el recorrido. Circuito educativo y turístico del agua de Nestlé en Llanquihue. Una experiencia valiosa y de mutua sinergia. Aquí el video que resumía un poco con imágenes, que siempre es bonito ver, no solo las slides de PowerPoint.
Y solo para terminar, quería decir que el proyecto del Circuito del Agua ha tenido un gran impacto y estamos muy orgullosos de eso. Aquí puse algunos recortes de prensa porque la comunidad, cuando uno crea programas con la comunidad es cuando logra también esto. O sea que efectivamente era algo que necesitaban, que valoramos y estamos impulsando un tema de mutuo interés. Ahí vemos recortes donde se dice que están valorando el tema, que se va a mostrar la historia natural de la comuna a través de estos hitos. Incluso hay compromisos públicos de mejorar el entorno de los hitos que no estaban de repente en las mejores condiciones. Así que eso para resumir rápidamente lo que hemos hecho en estos 3 años. Muchas gracias. Gracias, Bernardita. Interesante experiencia. Invitamos ahora a Juan Li Yao, del Mall Plaza Chile, que nos va a contar la experiencia de la empresa en el proyecto. Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Li Yao, soy representante de Sostenibilidad Mall Plaza y les quiero comentar primero un breve resumen de quién somos, ¿cierto? Somos un grupo de centros comerciales. Estamos operando en 21 centros, tenemos 21 centros comerciales ya, en 3 países, Chile, Colombia y Perú. Tenemos más de 35.000 personas vinculadas a la empresa y más de 280 millones de visitas. Principalmente nuestro crecimiento se basa en un emprendimiento de conexión con el consumidor, ¿ya? En donde principalmente hemos cambiado nuestra perspectiva de ser centros comerciales a un centro de encuentros, ¿ya? Nosotros no ha llevado el tema de la sostenibilidad estos últimos 5 años, porque queremos crecer primero de forma responsable, respetuosa, principalmente cuidando nuestro entorno tanto económico, social y medioambiental, y contribuyendo al crecimiento del lugar donde nos emplazamos, ¿ya? Estas son nuestras estrategias de sostenibilidad, donde el tema medioambiental, los colaboradores, la cultura y la comunidad son nuestros pilares fundamentales para el crecimiento como compañía. Y en el tema medioambiental, ¿cierto?, tenemos nuestro principal hito, que es el primer centro comercial sustentable, que se emplazó en La Reina, ¿cierto?, en el Mall Plaza Egaña, que es el primer centro comercial de nuestra cadena certificado LEED Gold, ¿ya? ¿Cuáles son nuestros principales hitos? Primero, hemos participado a la Hora del Planeta a nivel regional, Chile, Colombia y Perú, ¿cierto? Hemos estado top 10 en ranking de líderes de cambio climático, hemos medido la huella de carbono y además hemos iniciado nuestro proyecto de medición de huella hídrica, ¿ya? La idea es que nuestro objetivo futuro es que todos nuestros malls estén certificados bajo el estándar LEED, ¿ya? Y además tenemos la certificación ISO 50001 de eficiencia energética, ¿ya? Y la ISO 14001 de gestión ambiental, ¿ya? Dentro de nuestra estrategia de medición de huella hídrica tenemos principalmente nuestro balance hídrico, donde tenemos entradas, ¿cierto?, de consumo de agua, ¿ya? El centro comercial el cual trabajamos fue el Mall Plaza Vespucio, ¿ya? Y principalmente nuestros principales consumos son agua consumida por las personas que visitan el mall, ¿ya? Y además, ¿cierto?, toda el agua que se requiere para el sistema de climatización, todo lo que es el uso de agua en áreas verdes y además el tema de energía. Ya, acá tenemos nuestras 2 mediciones que se ejecutaron. Primero, nuestra medición sin transporte, donde verificamos que cada persona que visita el centro comercial consume alrededor de 10 litros por visita, ¿ya? Y 22,5 litros cuando se incluye el concepto del transporte, ¿ya? Dentro de las cosas que hemos participado, ¿cierto?, tuvimos un intercambio con CISAGUA Perú, donde llevamos todo nuestro planteamiento de gestión hídrica a los malls de Perú. Y como conclusión, ¿cierto?, nuestro enfoque fue principalmente técnico, realizando algunas mejoras a nivel operacional, principalmente en sistemas de control centralizado para medir y cuantificar el agua que consume diariamente el centro comercial.
recambio de luminarias LED, considerando que el impacto de la energía que consume el mall es muy relevante. Entonces lo que se hizo fue el cambio completo de todas las luminarias de los estacionamientos del mall, repoblamiento de especies de bajo consumo hídrico, o sea, cambiamos todas las especies que tenían un alto consumo de agua, además cambiamos nuestro sistema de riego, trabajamos, ¿cierto?, en el RC Agua con la Plaza del Agua, donde incorporamos a la comunidad y a todos los stakeholders a los cuales el Mall Plaza tiene acceso directo, y dentro de mejoras hicimos cambio de grifería eficiente en baños, que llevamos la tendencia de la certificación LEED a un mall, nuestro mall ícono que es el Mall Plaza Vespucio, que cumplió 25 años de vida. Ya aquí tenemos algunas mejoras que se hicieron en áreas verdes, ¿cierto?, cambiando de especies de bajo consumo hídrico, ya, principalmente en el sector Aires y en el Parque Vicuña. Ya, además de esto, ¿cierto?, con una gráfica que un poco le explica al cliente cuál es el tipo de especies que existen, ¿ya? Y considerando también que estas especies además tienen una belleza incorporada, ¿cierto?, en el tema del paisajismo. ¿Ya? ¿Qué otras cosas fueron importantes para nuestro proyecto? Nuestra campaña Plaza del Agua, que fue la que se realizó en el Plaza Vespucio, ya, principalmente fue un stand, ¿cierto?, con un sistema interactivo para mostrar cuáles son los consejos, ¿cierto?, consejos prácticos y cuáles son los consumos que tuvo el Plaza Vespucio dentro del periodo. Hicimos taller de manualidades con los niños, principalmente para llevar el concepto de huella hídrica a todos nuestros grupos de interés, ¿cierto? Hicimos charlas con el cuidado del uso del agua, ¿ya? Y seguimiento a familias, que fueron principalmente familias de colaboradores de tiendas del mall. ¿Ya? Bueno, acá tenemos el stand que se hizo, ¿cierto? Se hizo una ceremonia de inauguración donde participó el embajador de Suiza, ¿cierto? Y además estuvieron presentes todos los colaboradores que apadrinamos. Ya aquí estamos, bueno, se mostraron una serie de mejoras, se hizo un cierre de llave que fue algo súper bonito. Además mostramos nuestro paisajismo, todas las especies que tenemos en el mall. Y además entregamos tips de consumo eficiente a las familias. Ya, bueno, ahí están los tips, ocupamos nuestras redes sociales, entonces considerando que el mall también tiene alrededor de 100.000 visitas diarias, consideramos que fue un impacto positivo. Además mostramos proyectos de otras empresas, por ejemplo la maqueta del Biotrit, mostramos también unos proyectos de Sisagua, ya Nestlé también presentó algunos módulos, ¿cierto?, con los videos alusivos al cuidado del agua. Ya presentamos el proyecto de Sisagua, ¿cierto?, para que la comunidad también se enterara de este proyecto. Ya, y lo más interesante y entretenido fueron los talleres que realizamos con los niños. Se hicieron dibujos alusivos al proyecto. Ya aquí están los talleres. Y además a la familia apadrinada, ¿cierto?, que se seleccionaron 8 familias del grupo de colaboradores que tienen el Plaza Vespucio, ya colaboradores de tienda, y principalmente nuestro enfoque fue darles tips de reducción de consumo de agua, ya, y con eso, ¿cierto?, se les entregó además un kit con aireadores, tapones de goma para mejorar su... Ya, aquí están los listados de las personas y ahí están las capacitaciones que se ejecutaron. Después se hizo una premiación con ellos y bueno, principalmente yo lo que les quiero comentar que nuestra empresa es una empresa regional y todos estos proyectos los estamos escalando a todos nuestros malls, tanto de Perú, que es donde ya estamos midiendo nuestra huella hídrica, como acá en Chile, donde estamos implementando todas estas mejoras para el año 2016 en todos nuestros malls. Y principalmente queremos dar las gracias a Suizagua, a la Fundación Chile, por habernos invitado a este gran proyecto.
porque ha sido algo muy beneficioso tanto para todos nuestros grupos de interés como para la operación del centro comercial, y nos llena de orgullo haber participado en este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Y ahora le damos la bienvenida a Camila Angelini, que nos va a contar la experiencia de Polpaico. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Camila Angelini. Yo vengo en representación de la empresa Polpaico. Bueno, primero también agradecer a las entidades que nos invitaron a este espacio de poder difundir nuestra participación en Suizagua, después de ya casi 3 años de trabajo. Yo pertenezco al área de responsabilidad social, por lo tanto me voy a concentrar más en el proyecto de responsabilidad social que en el de medición de huella, pero algo les vamos a mostrar. Primero contarles que medimos nuestra huella en la planta de cemento de Cerro Blanco, que está ubicado en la zona de Tiltil, donde ya tenemos conocimiento de que hay harta presión en el tema de escasez hídrica. Este fue el resultado de nuestra medición de huella, que para nosotros fue muy valioso, ya que veníamos años estimando esta huella, pero realmente no teníamos números precisos de a dónde venía el agua, en qué parte del proceso la estábamos perdiendo, cómo podíamos recuperarla, cómo podíamos reducirla. Así que en ese sentido fue un gran logro, y es una planta que para nosotros significa el mayor consumo de agua que tenemos en todas las plantas a lo largo del país. Aquí pueden ver de dónde viene nuestra agua, que viene de agua de pozo, donde estamos perdiendo la mayor cantidad, que era evaporación de procesos, riego de camino y el resto que se infiltraba en el proceso de las áreas verdes. Y principalmente los trabajos realizados fueron la instalación de caudelímetros, lo que nos permitió saber con certeza cuál era la cantidad de agua que estábamos realmente consumiendo y en qué parte del proceso, instalación de vaporímetros en la zona del tranque, y bueno, construir la tabla de cálculo de huella, que es la metodología que Suizagua nos impartió y la enseñanza más importante en temas de huella, abordando como los temas críticos del recurso hídrico. Sobre el proyecto de responsabilidad social se nos abrió ahí como un abanico de posibilidades, y desde qué comunidad elegir para hacer el proyecto hasta qué proyecto podíamos hacer. La comunidad, la verdad es que fue bien fácil elegirla, era la comunidad que teníamos más cercana a nuestra planta, incluso tiene el nombre de Estación Polpaico, así que dijimos, tenemos que meternos aquí, y es una zona que también viene hace años con escasez hídrica. Y luego el tema de qué proyecto de responsabilidad social. En el proyecto de Suizagua nos pedía hacer un proyecto que incidiera en el recurso hídrico, o sea, que realmente pudiera ayudar a la comunidad en obtener más disponibilidad de agua o reutilizar su agua, etcétera. Y ahí nacieron varias alternativas. Teníamos incluso alguna idea de captación de aguas lluvias, pero no tenía mucho sentido porque estaba lloviendo 1 o 2 veces al año. Teníamos también temas de manejo de cuencas de captación, que también se salía un poco del ámbito de Polpaico. Teníamos, no sé, la comunidad tenía varios y muchísimas necesidades, pero el proyecto que más apareció atractivo en términos de viabilidad, de necesidad y de costos también, fue fomentar el reuso y el reciclaje del agua en la comunidad. Y surgió una alternativa, una solución, que es el tratamiento y reutilización de aguas servidas de la comunidad. La comunidad hoy día cuenta con 68 familias conectadas a un sistema de alcantarillado, pero que no tiene tratamiento de agua, o sea, solo termina en un estanque de acumulación, que la municipalidad hoy día está a cargo de ir de 6 a 7 veces al día a retirar estos lodos y a retirar estas aguas, lo cual era un costo también súper alto para la municipalidad y tenía altos riesgos también ambientales y higiénicos para la comunidad. Y ahí nos dimos cuenta que había una oportunidad, además de darle tratamiento a las aguas, de reutilizar esa agua. Por lo tanto, decidimos instalar ahí el sistema BioTreat, que muchos me han preguntado ya si el sistema BioTreat es de Polpaico o no, o sea, no somos dueños de la tecnología, pero sí nos pareció súper atractiva como una solución muy buena para las áreas rurales que no tienen tratamiento de agua. Y lo que hicimos fue conectar entonces este estanque donde llegaban las aguas servidas a esta planta BioTreat, que les voy a contar un poco en qué consiste el BioTreat. Voy a retrocederme acá, no sé si se puede apuntar. Bueno, acá está un poco donde llega el agua servida. Hay una etapa de decantación primero, que separa las aguas de los lodos, luego pasa una etapa de gravillas donde se filtra el agua para pasar a esta piscina con unas totoras como parecido a lo que es un humedal. Incluso el BioTreat se le dice como un humedal artificial, trata de imitar lo que hace un humedal. Y las raíces de las totoras son las que hacen un trabajo de limpieza del agua, para luego pasar a una etapa de cloración, que se podía elegir entre cloración y luz ultravioleta. Nosotros elegimos cloración porque justo
actor principal del proyecto fue el APR local, el agua potable rural de la comunidad, y que ellos utilizaban el proceso de cloración, por lo tanto era más fácil que ellos hicieran cloración. Y luego queda un estanque de acumulación de aguas apta para el riego. No es agua potable la que se sale del proceso, pero igual sigue siendo una gran cantidad de agua necesaria para otros usos, no para consumo humano. Y nos dimos cuenta, claro, que esta agua era muy necesaria para la comunidad. El APR de la comunidad, el agua potable, ya venía presentando algunas necesidades básicas en términos de consumo humano. O sea, a la gente se le decía, no puede ocupar el agua para otra cosa que no sea consumo humano. Ya había una necesidad clave de la comunidad de tener agua para otros usos. Por lo tanto, se vio muy atractivo igual tener agua disponible para riego. Esta agua va a contar con la norma 1333 de uso para riego. ¿Y qué va a pasar con esta agua? Vamos a tener agua disponible para riego, ¿y en qué la vamos a ocupar? Entonces, bueno, ahí surgieron dos respuestas. El proyecto va a tener dos fases. Primero, la instalación del biotrit, que en 2 días más, el miércoles, la vamos a inaugurar, así que estamos muy contentos de que ya terminó la instalación. Ahí está una foto de cómo está el biotrit como hace unos meses atrás. Ya hoy día estamos plantando las totoras, así que vamos avanzando un poco en el proyecto, que como es una tecnología súper innovadora, hemos estado aprendiendo también junto con la empresa Peroa de qué se trata el biotrit. Y la segunda fase va a ser la reutilización de esta agua. La reutilización va a tener 2 fases además. Una etapa primera, donde vamos a destinar esta agua para el riego del parque comunitario. La comunidad contaba con un parque muy bonito, pero que estaba súper seco, o sea, con un área bien grande, pero que no tenían posibilidad de regarlo. O sea, era un sacrilegio para ellos regar eso si tenían muy poca agua. Por lo tanto, va a quedar un riego subterráneo instalado para que esta plaza cuente con riego automático. Y además, la compañía Colpaico utiliza agua de sus pozos, de sus propios procesos, para poder regar los caminos por temas de polución. O sea, para evitar que el polvo se levante, se riegan los caminos. Y hoy día esos caminos se riegan con agua potable, lo cual también uno dice, pucha, ojalá no ocupáramos agua potable para eso. Así que también se va a destinar parte de esa agua para ocuparlo en el riego de caminos y dejar de utilizar agua potable para eso. Y una segunda etapa que ya creemos que es para el 2016, que hoy día nos encontramos en postulación de fondos, es para crear emprendimientos locales que puedan utilizar esta agua a través de viveros comunitarios. Ahí está un poco cómo funciona la planta Biotit, que se las expliqué, ahí hay como un diagrama. La primera etapa que va a ser entonces el riego de camino. Nosotros contamos con 2 camiones de 15.000 litros cada uno. La planta va a producir 50.000 litros diarios de agua, que no es una cantidad menor, que está ligada hasta al uso de 68 familias en temas de agua, y el riego de áreas verdes adyacentes a la planta Biotrit. Y como les contaba, la segunda etapa, que es la que más nos atrae a nosotros y la que quisiéramos que ya comience, es la utilización de esta agua en un vivero comunitario. Nosotros justo en el Biotrit queremos poner un vivero comunitario que sea como bien tecnologizado y que su destino sea producir plantas ornamentales de bajo consumo hídrico que puedan ser plantadas en la zona. Incluso ya hemos conversado harto con el alcalde de la comunidad, que participó también activamente de este proyecto, y él tiene la necesidad de poder enverdecer la zona, embellecer la zona, pero me decía, no saco nada con comprarla en otra parte y después tener que pagarla y quedamos en la misma sequía que estamos hoy día. Así que lo mejor sería poder nosotros ser, o sea, bueno, no nosotros, la comunidad, ser ahí los proveedores de estas plantas, incluso para los municipios cercanos como Colina también. Y hoy día nos encontramos capacitando a los primeros 15 emprendedores que van a ser partícipes de este proyecto en el manejo de vivero, en el manejo de riego sustentable o riego con especies de bajo consumo hídrico. Y esperamos ver los frutos de este proyecto ya el próximo año. Y yo diría que uno de los factores como de éxito de este proyecto es que es un proyecto tripartito o multifactorial, no sé cómo decirle, multisectorial. Nosotros participamos en este proyecto partiendo de nuestra mesa de diálogo. Nosotros tenemos una mesa con la comunidad que se reúne 3 a 4 veces al año, y con ellos primero nos pusimos de acuerdo en qué proyecto queríamos hacer, lo cual fue muy bueno porque le da variación al proyecto. Yo creo que los proyectos, si no son pensados desde la comunidad, no tiene mucho sentido, no se mantienen en el tiempo. También incluimos a las autoridades locales, que es súper importante. El Biotrit es la primera planta de uso público que hay. El Biotrit es una tecnología que se ha utilizado de manera privada, o sea, hay viñas que lo han utilizado, hay hoteles que lo han utilizado, pero esta es la primera planta pública o comunitaria que se va a usar. Y la idea de Colpaico fue invertir en la tecnología, pero no en la mantención. O sea, la mantención y la planta nosotros la vamos a entregar a la comunidad, y es el municipio y el APR los que se van a hacer cargo de la mantención de esto. Por lo tanto, tuvimos que incluir desde el principio al municipio en temas de mantención. Si bien esta planta tiene un bajo costo de mantención, tiene algunas mantenciones que hay que hacerle, que es
beneficio muy bueno de este proyecto, que los costos de mantención son bien bajos, relativamente bajos. Y ahí, bueno, incluimos como a las autoridades, al municipio, que se van a hacer cargo del pago de la electricidad, del corte de las totoras, el APR y la cloración, de mantener los niveles de agua en cómo tienen que estar. Bueno, nosotros como empresa aportando con el Biotrit y con las capacitaciones a la comunidad, y la comunidad también en el cuidado de la planta. O sea, nos hemos dado cuenta que desde el principio de la construcción la comunidad ya está súper empoderada en este proceso, ya estamos haciendo capacitaciones en qué significa esta tecnología. Al principio había mucho miedo de ellos, oye, ¿y esto va a producir olor? ¿Qué va a significar? Entonces había que también explicarles a ellos de qué se trata, cómo cuidarlo, etcétera. Y la creación de los microemprendimientos, la idea es que esta agua sea de ellos, o sea, si viene de sus propias casas, ellos sean los que lo puedan reutilizar. Y también tenemos varios actores que están súper interesados en el éxito que tenga el Biotrit. Ahí está la Asociación de Municipios Rurales, porque esta es una solución que surge como una solución muy buena de replicabilidad para otros municipios también. O sea, el problema que hay en Polpaico, en Tiltil, se replica en muchas otras comunas. Entonces, si esto funciona, es un proyecto que también cuenta ahora con la visación del Ministerio de Salud para que tengamos un año de investigación y se pueda replicar en otros lugares. Ahí les puse una diapositiva de cómo están divididos los beneficiarios. Tenemos 68 familias beneficiadas directamente con solamente el tratamiento de sus aguas, que son alrededor de 300 personas. Y beneficiarios de la segunda etapa van a ser alrededor de 15 emprendedores que van a trabajar en este vivero, pero creemos que indirectamente vamos a beneficiar alrededor de 100 personas con su familia y con los emprendimientos que se puedan crear. Eso, muchísimas gracias. Muchas gracias, Camila. Bueno, estamos un poquito excedidos en el tiempo, pero aquí, a modo de resumen, en realidad claramente se ve que este proyecto produjo lo que decía Axel, que relaciona el tema de huella hídrica con acciones de gestión integral de recursos hídricos. La experiencia de Tinguiririca Energía es sumamente interesante porque permite gestionar mejor el agua en el río y adiciona un elemento más interesante todavía, que es el que visibiliza y transmite sus cumplimientos ambientales, dado que, como todos sabemos, los cumplimientos ambientales, los programas de monitoreo y seguimiento no son visibles para todas las personas, están en un sistema que es interno en las empresas, y eso me parece relevante, sobre todo porque además se transmite a los niños y niñas. En el caso de Nestlé Chile también se evidencian acciones de gestión integrada, básicamente en el sector educativo y de apoyo a un sector productivo que es el turístico, que tiene que ver con el agua. En el caso del Mall Plaza, como es netamente urbano, es interesante que básicamente su acción es evidenciar, a diferencia de otros proyectos, fuertemente en los usuarios y usuarias el tema de la huella hídrica. Eso me pareció supremamente relevante. Y en el caso de la empresa Polpaico también el trabajar con un sector que utiliza el recurso hídrico para su propio beneficio también resulta interesante. Ahora, había una serie de preguntas que uno podía hacerle a los panelistas, pero dado que nos quedan 5 minutos para el panel y para estar acorde con los tiempos, yo creo que me parece prudente asignar un tiempo de 1 minuto y un poquito más a cada uno y cada una, en donde pudieran ellos y ellas hablar sobre cómo recomendarían o qué es lo que los elementos sustantivos que contarían al resto de las empresas, o cómo formularían alguna invitación para que el resto de las empresas se incorpore a este proyecto o a este método de calcular y reducir su propia huella hídrica y luego extender acciones de gestión del agua en la comunidad. Partimos, Camila. Bueno, primero contarles que es un desafío, o sea, no es fácil. Yo creo que hay que saberlo al minuto de meterse en un proyecto como este. Hay que tener el convencimiento como empresa que es un aporte muy importante a la gestión hídrica. O sea, nosotros, por ejemplo, contábamos con una directiva de agua, pero el proyecto Suizagua al final acelera los procesos y lleva como de la reflexión a la acción. Yo lo encuentro muy, muy valorable. Uno siempre quiere mejorar las cosas, pero necesitamos siempre alguien que esté como empujando un poco estas acciones. Y la verdad, las invitaciones, como contaban ya en ponencias anteriores, yo creo que es algo casi que uno no puede dejar de hacer. O sea, gestionar la huella hídrica internamente y también hacerlo en conversación con el territorio, ya es algo que para mí es más o menos obligatorio. O sea, no podemos seguir utilizando el agua irresponsablemente
y no tener conciencia de eso tampoco. O sea, tenemos que ser empresas responsables y que conversen con sus territorios. Nosotros hoy día en Tiltil pertenecemos a una agrupación de 5 empresas más, dentro de las cuales hay mineras, agrícolas, donde también los hemos invitado a participar porque creemos importante, no solamente nosotros como empresas, sino que todo lo que pertenecemos a una cuerca, tomar conciencia de cómo vamos a reducir nuestra huella hídrica, cómo vamos a tratar de gestionarla y cómo también las comunidades se hacen partícipes de eso. Las comunidades hoy día están cada vez más empoderadas y yo creo que tienen que ver cómo las empresas están haciendo los esfuerzos para poder manejar esa gestión. Gracias, Camila. Juan. Bueno, como recomendación a las empresas que quieran implementar un sistema parecido, creo que primero hay que tener un sistema de gestión integrado. O sea, el tema del agua tiene que conversar con la energía, tiene que conversar con el cumplimiento normativo, tiene que haber una unidad la empresa que vea todos estos temas, tienen que tener indicadores de gestión, recursos, implementación de procesos principalmente, que esté incluido el concepto del agua. ¿Ya? Para nuestra empresa el agua es un recurso muy estratégico, que los malls no pueden quedar sin agua para operar. ¿Ya? Y en segundo término, ¿cierto? Nosotros consumimos mucha agua de forma indirecta, principalmente a través de la energía que nosotros consumimos. Y es por lo mismo que un sistema de gestión integrado, donde tenga que ver el agua, la energía, y principalmente una estrategia de sostenibilidad es muy necesaria, ¿cierto?, para poder implementar un sistema de gestión. Donde además, bueno, hemos visto que te exigen mucha información, muchos datos. A nosotros nos pidieron datos del transporte de los clientes, información muy cuantitativa y muy dura respecto a ciertos procesos que tenemos como empresa. Bueno, y por otra parte, el escalamiento. O sea, nosotros partimos en Mall Plaza Vespucio y queremos que esto se escale al resto de nuestros centros comerciales, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Ya lo vimos, estamos trabajando en el Mall de Aventura Santa Anita, ¿cierto? Y además en nuestro mall ícono que es Mall Plaza Gaña. Entonces esperamos que todos estos proyectos tengan el escalamiento necesario y principalmente también trabajar con las comunidades, con los grupos de interés, nuestros clientes arrendatarios, clientes consumidores, que también forman parte, ¿cierto?, de las personas que consumen el recurso hídrico en nuestros malls. Muchas gracias. Bernardita. Yo concuerdo con Camila un poco que para nosotros desde Nestlé fue un impulso para seguir avanzando en todo nuestro tema de gestión hídrica. Yo creo que el proyecto ayuda a eso, a reforzar, entrega nuevas metodologías y también a conectarse con otros stakeholders en este tema. Yo creo que eso para nosotros es como uno el gran valor que nos aportó participar en Suizagua. O sea, hoy vemos a la comunidad del entorno de nuestra planta que participó comprometida con el tema, valorizando el tema, en un tema que para nosotros es de mucho interés y que también lo era para ellos. A lo mejor no estaba en la prioridad de la agenda, pero haber logrado ese compromiso y ver que la comunidad esté movilizada de cierta forma hoy con el tema, o sea, sin duda es un gran valor que aportó el proyecto, porque como decíamos, no somos los únicos actores que estamos en las comunidades, o sea, este trabajo claramente es multisectorial. Y también creo que uno de los aportes del proyecto Suizagua es esta visión integral, es decir, quienes participaron en el proyecto hoy tienen más conciencia de que para la gestión hídrica hay que tomar desde el principio de la cadena hasta el final. Y eso yo creo que es un cambio de mentalidad importante a hacer y un proyecto como esto ayuda a hacer eso. Para las empresas que se quieran sumar, yo creo que es importante, empresas que ya tengan en su ADN la preocupación por el agua o que al menos hayan identificado que el agua es un recurso importante en sus procesos, o sea, porque también hay que hacer un cambio cultural, hay que motivar a los colaboradores para que las cosas sucedan. Así que buena experiencia y destacaría esos 3 aspectos. Gracias, Bernardita. Francisco. Sí, bueno, mis colegas han dicho muchas de las cosas que son importantes del proyecto, pero para Tinguirica Energía en particular significó más que el número, abrir la posibilidad a entender que sobre todo los proyectos hidroeléctricos están en un contexto territorial y los contextos territoriales no tienen subdivisiones antojadizas, no tienen subdivisiones
geopolítica, no tiene subdivisiones administrativas, por lo tanto, nuestra operación en el contexto del agua afecta a otros. Y el afectar a otros significa que en esa medida también yo tengo que concurrir a conversar con ese otro, a hablar con ese otro, a sentarme con ese otro, a ponernos de acuerdo en cómo vamos a hacer este uso compartido de este recurso y cómo este uso compartido de este recurso puede ser win-win. Nosotros no nos quedamos tanto con el número, como dijo Axel al comienzo, podemos sacar muchos cálculos, podemos utilizar muchas herramientas y podemos teorizar frente a ese número, sino que nos abrió la mirada a poder conversar con los otros, a sentarnos a una mesa y a plantearnos la idea de mirar hacia adelante con un futuro compartido en términos de poder trabajar con nuestro contexto, con nuestra realidad y poder aportar desde ahí hacia un uso sustentable del recurso hídrico. Muchas gracias. Bueno, con esto estamos terminando el panel. Esperamos que lo que aquí se expuso les haya ilustrado, les haya mejorado su conocimiento de lo que es huella hídrica y gestión del agua. Y le agradecemos enormemente a las empresas, a sus representantes y a la jefa del proyecto también por haber desarrollado tan interesante experiencia. Les damos un aplauso y nos vamos a un café, ¿sí? Muchas gracias. Los invitamos a ver un video a continuación para pasar a un café. Les recordamos que están afuera los stands de las distintas empresas para hacer más consultas, profundizar. Hay empresas certificadoras de las normas 14.041 y para que ustedes puedan hacer más consultas e informarse más. Adelante el video, por favor. Cada vez más se dan cuenta que no pueden actuar solos, que no están solos en su espacio territorial, sino que hay una dependencia muy cercana con la sociedad, con las comunidades, con la población de su entorno. Por lo tanto, no es suficiente que ellos tengan agua suficiente para sus procesos, es igualmente relevante que el vecino la tenga y que sea de buena calidad. Entonces el proyecto también involucra esa dimensión, la responsabilidad social empresarial y con un foco en agua, es decir, medimos la huella, identificamos los impactos, pero vamos más allá, que es qué hacemos ahora, tanto hacia adentro de los límites de la empresa como en conjunto con la sociedad, es decir, es un enfoque y una mirada colectiva. Lo que nosotros estamos haciendo es relacionar la medición de huella hídrica con cómo esa huella de la empresa influye en el entorno. Estamos definiendo cuál es el área de influencia de la empresa, cuáles son los actores relevantes que están dentro de esa zona y trabajando con ellos. Una invitación que nos hizo la COSUDE a través del proyecto Suizagua. Nos invitaron a medir nuestra huella hídrica interna de la compañía, lo cual fue todo un aprendizaje para nosotros. Y también nos invitan a tener un programa de responsabilidad social ligado al agua en alguna comunidad de la compañía. Nosotros sacamos agua del subsuelo vía pozo profundo y nuestros vecinos hacen lo mismo. Y el agua no conoce fronteras, el agua no sabe que ahí hay una pandereta que divide este vecino del otro. Entonces no da lo mismo si el vecino del lado usa agua de estajo mientras uno la cuida. Entonces ese tipo de iniciativas comunitarias también son importantes. Cada cambio en nuestras operaciones es un impacto agua abajo y lo que implica estar muy coordinado, pero creemos que este es un paso más científico, más informado y que nos va a permitir canalizar y focalizarnos en los esfuerzos donde podemos hacer los mejores cambios. De hablar de la huella hídrica y a nosotros ser partícipe de ello nos permite quizás empujar una agenda país donde el tema del recurso agua sea un tema relevante. Vamos a seguir avanzando en las iniciativas de este proyecto. Es rentable, como les decía, tanto en términos de la recepción que esto tiene en nuestros clientes, como en el resultado neto en términos económicos,
por el uso eficiente de los recursos. Buscamos impactar más allá de las 5 empresas involucradas, que por más que sean empresas líderes y referentes, queremos ir más allá.